Cuando abres los ojos cada mañana, ¿qué es lo primero que ocupa tu mente? ¿Las preocupaciones del día anterior, la lista interminable de tareas o los temores que se cuelan incluso antes de poner un pie en el suelo? Para muchos, la mañana comienza como una batalla antes de que el día siquiera empiece. Apenas suena la alarma, la mente se inunda de inquietudes, distracciones y responsabilidades. Pero, ¿qué pasaría si supieras que el primer pensamiento que dejas entrar en tu corazón tiene el poder de transformar el resto de tu día? La palabra de Dios nos promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay poder en comenzar tu día con Dios, antes de que el caos del mundo se instale, antes de revisar tu teléfono, antes de desplazarte por las noticias, antes de que la ansiedad se infiltre. Decide que tu primer pensamiento sea para Él. Cuando Jesús vivió en la tierra, madrugaba para orar. Antes de que las multitudes lo buscaran, antes de que las demandas de su ministerio lo presionaran, buscaba al Padre. Si el mismo Hijo de Dios necesitaba comenzar su día en la presencia del Todopoderoso, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Sin embargo, ¿cuántas veces pasamos por alto este hábito simple pero profundo? El enemigo conoce el poder del primer pensamiento. Sabe que, si logra distraerte temprano, puede influir en el curso de todo tu día. Susurra mentiras antes de que abras los ojos, recordándote fracasos pasados, llenándote de miedo y preocupaciones que no te corresponden. Pero cuando tu primer pensamiento se centra en Dios, cierras la puerta a esos ataques. Declárale a tu corazón y a tu mente que este día pertenece al Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Piensa en un barco que zarpa. Un pequeño cambio en su rumbo puede parecer insignificante al inicio, pero con el tiempo determinará si llega a su destino o se pierde. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Una mente enfocada en Dios al comenzar el día se mantiene firme en la verdad, anclada en su espíritu. Pero una mente saturada de preocupaciones y distracciones se aleja poco a poco de su paz. La Biblia enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que antes de buscar respuestas, búscalo a Él. Antes de buscar soluciones, busca su presencia. Antes de pedir dirección, sumérgete en su palabra. Los primeros momentos de tu día son sagrados. Son el fundamento sobre el que se construirá todo lo demás. Sin embargo, muchos dicen: no tengo tiempo en la mañana. Se levantan apresurados, saltando de una tarea a otra, atrapados en las exigencias de la vida. Pero la realidad es que siempre encontramos tiempo para lo que realmente nos importa. Si mañana despertaras con una llamada urgente del médico, no dirías: no tengo tiempo para escuchar. Harías espacio porque lo considerarías vital. ¿Por qué, entonces, tratamos a Dios como una ocurrencia tardía en lugar de nuestra prioridad? Imagina cómo cambiaría tu vida si antes de cualquier otra cosa tu corazón se volviera al cielo. Si antes de enfrentar los desafíos del día recordaras que Dios está en control. Si antes de que el estrés te sobrepase declararas sus promesas sobre tu vida. No se trata solo de una rutina, sino de una relación. Un corazón que comienza el día con Dios es un corazón que camina con Él durante toda la jornada. Cuando tu primer pensamiento es sobre Él, el miedo pierde su poder, la ansiedad se disuelve y la preocupación se desvanece. Porque cuando comienzas tu día reconociendo quién es Él, todo lo demás encuentra su lugar. Así que cuando despiertes mañana, antes de que el mundo reclame tu atención, antes de que las responsabilidades te inunden, antes de que busques tu teléfono o enciendas la televisión, recuerda que hay un momento sagrado,
Un instante en el que el cielo escucha, en el que Dios está cerca, en el que tienes la oportunidad de fijar el rumbo de tu día en su presencia. Ese momento es para orar, no es solo un ritual, ni una costumbre vacía. Es el ancla de tu alma, la conversación más importante que tendrás en todo el día. La oración no se trata de palabras perfectas ni discursos elaborados. No se trata de impresionar a Dios con frases ensayadas. La oración es un diálogo sincero, una línea abierta entre tú y tu Creador. Es donde depositas tus cargas, entregas tus preocupaciones, pides fortaleza y escuchas su voz. Cuando tu primer pensamiento es Dios, todo cambia. Es la diferencia entre atravesar el día con tu propia fuerza o caminar en el poder del Todopoderoso. Jesús mismo nos dio el ejemplo. La Biblia dice que muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo en comunión con el Padre antes de enfrentar las demandas del día, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y, sin embargo, ¿con qué facilidad pasamos por alto este momento sagrado, tratándolo como opcional en lugar de esencial? Muchas personas despiertan con la mente cargada de preocupaciones, asumiendo pesos que nunca debieron llevar solos. Pero cuando la oración es tu primera conversación del día, transfieres esas cargas a Dios. Reconoces que Él está en control, que es tu proveedor, tu protector y tu guía. La Biblia nos exhorta: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto va más allá de una invitación, es un mandato. Dios jamás dice, lleva el peso y cuando ya no puedas más, tráelo a mí. En cambio, Él dice, tráemelo primero. La oración en la mañana no es solo un acto de petición, es un acto de alineación. Es poner tu corazón en sintonía con la voluntad de Dios antes de buscar respuestas. Es buscar su presencia antes de buscar soluciones. Es decir, Señor, no mis planes, sino los tuyos. No mi fuerza, sino la tuya. No mi sabiduría, sino la tuya. Cuando comienzas tu día de esta manera, no caminas solo hacia lo desconocido, sino con aquel que sostiene todo en sus manos. El enemigo entiende el poder de la oración, por eso hará todo lo posible para distraerte de ella. Llenará tu mente con la urgencia de tus tareas, hará que tu día parezca demasiado ocupado y te convencerá de que puedes manejarlo por tu cuenta. Pero la verdad es que un día sin oración es un día sin dirección. Es un día en el que eres más vulnerable a los ataques del enemigo, a las distracciones del mundo y al peso de las cargas que se acumulan sin alivio. La oración no es el último recurso, es la primera línea de defensa. Es donde te fortaleces con las promesas de Dios, donde recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento, donde recuerdas que nunca estás solo. Algunos dicen, no sé qué orar, pero la oración no se trata de perfección, sino de presencia. No es un discurso ensayado ni palabras elocuentes. Es venir a Dios tal como eres, con honestidad, humildad y fe. Ya sean muchas palabras o solo un susurro, ya tengas respuestas o solo preguntas, Él oye, Él escucha, Él responde. Cuando la oración es tu primer pensamiento, todo cambia. Enfrentas el día desde una perspectiva diferente, del miedo a la fe, de la preocupación a la confianza, del esfuerzo agotador a la rendición en las manos de Dios. Porque cuando sabes que Él está contigo, cualquier carga se vuelve más ligera. Así como tu cuerpo necesita alimento después de horas de descanso, también tu alma tiene hambre. Hay una necesidad dentro de ti que nada en este mundo puede satisfacer, un vacío que solo la palabra de Dios puede llenar. La Biblia no es solo un libro, es el aliento de Dios, la verdad viviente que sostiene y fortalece tu espíritu. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Nos estaba enseñando que el alimento físico no es suficiente. La necesidad más profunda del ser humano es la verdad de Dios. La comida puede sostener tu cuerpo por algunas horas, pero su palabra sustenta tu alma para la eternidad. Es la diferencia entre caminar por la vida espiritualmente débil y desgastado o permanecer firme, arraigado en la verdad. Muchas personas viven espiritualmente desnutridas. Se preguntan por qué se sienten vacías, por qué la ansiedad las consume, por qué el miedo y la duda echan raíces tan fácilmente. Pero, ¿cuándo fue la última vez que se alimentaron de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaron sus promesas y las plantaron profundamente en sus corazones? Intentar vivir sin la palabra de Dios es como tratar de pasar días sin comer. Cuanto más tiempo pases sin alimento, más débil te volverás. Y lo mismo ocurre con tu espíritu. Sin el alimento diario de las Escrituras, tu fe se debilita, tu paz se desvanece y tu capacidad de enfrentar los desafíos de la vida se reduce. La Biblia está llena de la sabiduría de Dios, la dirección que necesitas para cada día. Es la brújula que te guía cuando el mundo intenta desviarte, la voz de Dios recordándote quién eres cuando la confusión y la duda te atacan. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El enemigo conoce el poder de la palabra de Dios. Por eso hará todo lo posible para mantenerte alejado de ella. Llenará tu vida de distracciones, te hará creer que no tienes tiempo, o te convencerá de que ya sabes lo suficiente. Pero sin la palabra eres vulnerable. Cuando la tentación llegue, si no tienes la palabra en tu corazón, no tendrás la espada para defenderte. Cuando la prueba te golpee, si no te has fortalecido en la verdad, te derrumbarás. Pero cuando tu primer alimento es la palabra de Dios, estarás equipado para cualquier batalla, anclado en su verdad, fortalecido en su amor y preparado para caminar cada día con firmeza y propósito. Si no tienes un fundamento sólido, cuando las mentiras susurren en tu mente, no tendrás la verdad para silenciarlas. Jesús nos dio un ejemplo en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, él no discutió ni razonó, simplemente respondió con la palabra de Dios. Y con cada declaración, el enemigo perdió poder. Ese es el impacto de la palabra. No es solo información, es un arma. Es la autoridad de Dios en tus manos. Cuando conoces la verdad, no eres fácilmente engañado. Cuando vives por la palabra, no eres fácilmente sacudido. Muchos tratan la Biblia como un recurso al que recurren solo en tiempos de crisis. Pero, así como tu cuerpo necesita alimento diario, tu alma necesita la verdad cada día. No es suficiente depender de las Escrituras de ayer o del sermón de la semana pasada. Cada mañana es una nueva oportunidad para nutrirte de las promesas de Dios, para llenar tu corazón y mente con su sabiduría y para prepararte para lo que sea que enfrentes. Así como no pasarías días sin comer, no descuides alimentar tu espíritu, porque cuando la palabra de Dios es tu pan diario, descubrirás que, sin importar lo que venga, estarás fortalecido, sostenido y plenamente satisfecho en él. Cada mañana, al despertar, entras en un nuevo día lleno de oportunidades, desafíos e incertidumbres. Puedes hacer planes, establecer horarios y fijar metas, pero siempre habrá cosas fuera de tu control. Puertas que esperabas ver abiertas pueden cerrarse. Retrasos pueden interrumpir tu progreso. Obstáculos inesperados pueden surgir cuando pensabas que el camino sería fácil. La verdadera cuestión no es si enfrentarás dificultades, sino si confiarás en Dios lo suficiente como para poner tus planes en sus manos. La rendición no es debilidad, es fe. Es la decisión consciente de decir: Dios, confío en ti más que en mí mismo.
Confío en tu sabiduría más que en mi propio entendimiento. Confío en tu tiempo más que en mi urgencia. La Biblia lo deja claro. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos sométete a Él y Él hará recto tu camino. Dios no te pide que lo resuelvas todo por tu cuenta. Solo te pide que confíes en Él lo suficiente como para soltar lo que crees que es mejor y permitirle guiarte. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Pedro. Había estado pescando toda la noche sin éxito. Estaba cansado, frustrado y listo para darse por vencido. Entonces Jesús le dijo que se adentrara en aguas profundas y echara las redes nuevamente. Desde la perspectiva de Pedro, no tenía sentido. Ya lo había intentado y había fracasado, pero en lugar de depender de su propia lógica, decidió rendirse. Porque tú lo dices, echaré las redes. Y cuando obedeció, la bendición fue mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Esto es lo que sucede cuando entregas tus planes a Dios. Dejas de operar en tu propia fuerza y comienzas a recibir su poder. Algunas personas pasan toda su vida resistiendo el plan de Dios, insistiendo en hacer las cosas a su manera, negándose a confiar en su dirección. Creen que rendirse significa perder el control, pero la verdad es que nunca lo tuvieron. El trabajo que pensabas que era seguro puede desaparecer de la noche a la mañana. La relación que creías eterna puede cambiar en un instante. Los planes en los que confiabas pueden derrumbarse de formas inesperadas. Pero los planes de Dios nunca fallan. Su propósito no cambia. Sus promesas siempre se cumplen. Y cuando eliges confiar en Él, descubres que su camino es siempre mejor que el tuyo. Rendirse a Dios no significa dejar de esforzarse o dejar de hacer planes, sino reconocer que Él tiene la última palabra. Es sostener tus sueños con las manos abiertas y decir, Señor, esto es lo que deseo, pero confío en que me guiarás a donde realmente necesito estar. Cuando vives con esta actitud, descubres una paz que el mundo no puede entender. No serás sacudido por puertas que se cierran, porque sabes que cada puerta cerrada es una redirección divina. No te desanimarás por los retrasos, porque confías en que el tiempo de Dios es perfecto. No serás paralizado por la incertidumbre, porque sabes que aquel que sostiene tu futuro es fiel. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de rendición. La noche antes de su crucifixión, mientras oraba en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento mostró lo que significa la verdadera rendición. No es darse por vencido, es entregarse completamente a Dios y confiar en su voluntad perfecta. Es creer que, incluso cuando no entiendes, incluso cuando el camino es difícil, incluso cuando el resultado es incierto, Dios sigue siendo bueno y su plan es más grande de lo que podrías imaginar. Hay una libertad inmensa cuando finalmente sueltas el control, cuando dejas de intentar manejar cada detalle de tu vida y decides confiar en el único que ya conoce el final desde el principio. Cuando sueltas tus miedos, preocupaciones y planes y dices, Señor, te entrego esto, es ahí cuando comienzas a caminar en la plenitud de su propósito. Es ahí cuando experimentas la verdadera alegría de saber que, pase lo que pase, estás exactamente donde debes estar. Cada día, desde el momento en que te despiertas, te encuentras en medio de una batalla. No una lucha física con espadas o escudos, sino una batalla interna que se libra en tu mente y en tu corazón. El mundo que te rodea constantemente trata de moldear tu forma de pensar, de influir en tus emociones y de alejarte de la verdad de Dios. Voces de duda, miedo y tentación susurran desde todas direcciones.
Si no tienes cuidado, esas voces echarán raíces en tu interior y comenzarán a definir la forma en que vives. Por eso la Biblia nos advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es la fuente de todo lo que haces. Cada acción, cada decisión, cada palabra que sale de tu boca refleja lo que has almacenado dentro. Si tu corazón está lleno de ira, amargura o miedo, eso se manifestará en tu manera de tratar a los demás. Si tu mente está dominada por la preocupación, la negatividad o la duda, eso moldeará la manera en que enfrentas tus circunstancias. Por eso, proteger tu corazón y tu mente no es opcional, es esencial. Determina la dirección de tu vida, la fortaleza de tu fe y la profundidad de tu relación con Dios. El enemigo lo sabe que si logra controlar tu mente, podrá influir en tus acciones. Por eso, trabaja incansablemente para sembrar mentiras, distorsionar la verdad y hacerte cuestionar las promesas de Dios. Utiliza las distracciones del mundo, las opiniones de los demás e incluso los fracasos de tu pasado para debilitar tu confianza en Dios. Pero cuando la verdad de Dios guarda tu corazón y tu mente, las mentiras del enemigo pierden su poder. Una de las formas más importantes de proteger tu corazón es ser intencional con lo que permites entrar en tu vida. Así como una puerta cerrada evita que extraños entren a tu casa, debes estar atento a lo que dejas entrar en tu interior. La música que escuchas, los programas que ves, las conversaciones que tienes, todo esto está moldeando tu mente, a veces sin que te des cuenta. La Biblia nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si llenas tu mente con los pensamientos del mundo, terminarás pensando como el mundo. Pero si la llenas con la verdad de Dios, caminarás en su sabiduría y fortaleza. Guardar tu corazón también significa protegerlo de la amargura y las heridas. Siempre habrá personas que te lastimen, situaciones que te decepcionen y momentos en los que las cosas no salgan como esperabas. Si permites que la amargura eche raíces, crecerá como un veneno, contaminando tu alegría y robándote la paz. Pero cuando eliges perdonar, cuando decides entregar el dolor a Dios, proteges tu corazón de endurecerse, abres espacio para que su amor fluya a través de ti y sane heridas que, de otro modo, se habrían convertido en fortalezas difíciles de derribar. La oración es una de las armas más poderosas para proteger tu corazón y tu mente. Cuando comienzas tu día en oración, invitas a Dios a tomar el control de tus pensamientos, permites que su paz llene tu ser y te fortaleces contra los ataques del enemigo. La Biblia nos enseña: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entregas tu vida a Dios cada día, cuando proteges tu corazón con su verdad y caminas en la luz de su palabra, no importa lo que enfrentes, estarás firme. Hay una protección sobrenatural cuando llevas tus preocupaciones, luchas y miedos ante Dios. En lugar de ser consumido por la ansiedad, eres envuelto por su paz. En lugar de ser arrastrado por las emociones, eres guiado por su verdad. Cada día enfrentas una decisión: permitir que el mundo dicte tus pensamientos y emociones, o elegir proteger tu corazón y tu mente con la verdad de Dios. Puedes ser influenciado por el miedo o ser guiado por la fe. Puedes dejar que la negatividad eche raíces o permitir que su palabra renueve tu mente. La batalla es real, pero la victoria pertenece a quienes permanecen firmes en Cristo.
Cada día puedes elegir caminar en fe, confiando en que Dios está contigo, guiando tus pasos y cumpliendo sus planes. O puedes caminar con miedo, dejando que la duda nuble tu mente, que la incertidumbre paralice tus acciones y que la ansiedad te robe la paz que Dios ha prometido. El miedo es poderoso, pero la fe es aún más fuerte. La fe es la seguridad de que sin importar lo que ocurra, Dios está en control. Es la confianza de que, aunque el camino sea incierto, la mano de Dios sigue firme. No se trata de ignorar la realidad, sino de confiar en que la verdad de Dios es mayor que cualquier circunstancia. La Biblia dice: vivimos por fe, no por vista. Esto significa que la fe no depende de lo que puedes ver con tus ojos físicos, ni de cómo se ven las cosas en lo natural. La fe es creer incluso cuando aún no has visto la respuesta. Es avanzar cuando todo parece incierto. Es confiar en Dios cuando todo dentro de ti te empuja a dudar. El miedo siempre intentará impedir que des el paso hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Te susurrará mentiras, diciéndote que no eres lo suficientemente fuerte, que no estás calificado, que no eres capaz. Te recordará cada fracaso, cada obstáculo y cada razón por la que deberías quedarte donde estás. Pero el miedo es un mentiroso. Exagera los problemas y minimiza el poder de Dios. Hace que la montaña parezca más grande que aquel que puede moverla. Por eso, la Biblia dice repetidamente: no temas. Dios sabe que el miedo es lo único que puede evitar que confíes plenamente en Él. La historia de Pedro caminando sobre el agua es un ejemplo de esto. Cuando Jesús lo llamó, Pedro dio un paso de fe. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, hizo lo imposible, caminó sobre el agua. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Eso es lo que sucede cuando apartamos la mirada de Dios y nos enfocamos en la tormenta. El miedo siempre te hundirá, pero la fe te mantendrá de pie. Dios nunca prometió una vida libre de dificultades. Nunca dijo que no enfrentaríamos desafíos, pruebas o incertidumbre. Pero sí prometió que estaría con nosotros en cada paso del camino. Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este es el fundamento de la fe, saber que, pase lo que pase, nunca estás solo. Caminar en fe no significa que nunca sentirás miedo, sino que no permitirás que el miedo te controle. Significa que aunque el temor aparezca, seguirás adelante en obediencia a Dios. Es dar un paso de confianza, incluso cuando no puedes ver el panorama completo. La fe no espera el momento perfecto. La fe avanza incluso en medio del temor, sabiendo que Dios es quien sostiene cada uno de tus pasos. Muchas personas pasan toda su vida esperando que el miedo desaparezca antes de dar un paso en lo que Dios les ha llamado a hacer. Pero si esperas a que el miedo se vaya, nunca avanzarás. El miedo no desaparece primero, la fe es la que se adelanta. La fe se mueve y el miedo pierde su control. La fe confía y el miedo es conquistado. Dios te está llamando a caminar por fe, no por temor. A confiar en que Él está obrando incluso cuando no puedes verlo, a creer que sigue siendo fiel, aunque la respuesta aún no haya llegado, y a saber que su poder es mayor que cualquier desafío futuro. La fe no significa tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que sí las tiene. Cuando eliges caminar en fe, serás testigo de Dios moviéndose de maneras que nunca imaginaste. Entrarás en oportunidades que creías imposibles y experimentarás la plenitud de sus promesas. No porque lo hayas descubierto todo, sino porque elegiste confiar en Él por encima de todo. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, miedo, incertidumbre y dolor. A diario, las personas buscan esperanza, anhelan paz y desean algo firme a lo que aferrarse. Muchos caminan sin rumbo, cargando pesos que nunca debieron llevar solos.
En medio de esta oscuridad, Dios te ha llamado a ser luz. No estás donde estás por casualidad. Él te ha colocado con un propósito, para reflejar su verdad, manifestar su amor y llevar esperanza a quienes te rodean. Jesús dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Eso significa que tu vida está destinada a brillar. Tu fe no es algo para esconder, sino para ser vista. Cuando otros te observan, deberían ver la presencia de Dios brillando a través de ti, no por tu propia fuerza, sino porque Él está obrando en ti. Una luz no existe para sí misma, sino para iluminar el camino a otros. Cuando vives con fe, caminas en amor y te mantienes firme en la verdad, te conviertes en un faro para quienes buscan algo real. Ser luz no significa ser perfecto, ni tener todas las respuestas o no enfrentar luchas. Significa que, incluso en tu debilidad, reflejas la fortaleza de Dios. Que, incluso en medio de las pruebas, le muestras al mundo lo que significa confiar en Él. Las personas no buscan perfección, buscan autenticidad. Quieren una fe que sea real, una esperanza que perdure y un amor que nunca falle. La forma en que vives tu vida tiene un impacto mayor del que imaginas. Las palabras que dices, la amabilidad que muestras y la manera en que tratas a los demás importan. Puede que nunca sepas quién está observando, escuchando o siendo alentado por tu fidelidad. Un simple acto de amor, una palabra de aliento o un momento de compasión pueden plantar una semilla en el corazón de alguien. La Biblia nos dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Tu vida es un testimonio. Tus acciones hablan más fuerte que cualquier sermón. Sin embargo, el enemigo tratará de convencerte de que tu luz es demasiado pequeña, que tu impacto es insignificante. Susurrará que no estás calificado, que no eres lo suficientemente bueno, que tu pasado te descalifica. Pero Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. No necesita que seas perfecto, solo que estés dispuesto. Una sola vela puede iluminar toda una habitación. Incluso la luz más pequeña hace la diferencia en la oscuridad. Una de las formas más poderosas de ser luz es mostrando amor donde falta amor. Vivimos en un mundo lleno de ira, división y egoísmo. Pero cuando eliges amar, perdonar y mostrar gracia, reflejas algo diferente, reflejas a Cristo. Jesús dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Tu amor es la prueba de tu fe, es lo que te distingue. Ser luz no significa estar en un escenario o tener una gran plataforma. Significa ser fiel en lo cotidiano. Vivir con integridad cuando nadie está mirando. Decir la verdad incluso cuando no es popular. Ser amable cuando otros son crueles. Ser paciente cuando otros son impacientes. Ser una fuente de paz en un mundo caótico. Significa señalar a las personas a Jesús no solo con palabras, sino con la forma en que vives. Dios te ha colocado exactamente donde estás con un propósito. Hay personas a las que solo tú puedes llegar, corazones que solo tú puedes impactar. Tu luz es necesaria. El mundo no necesita más opiniones, más debates o más división. Necesita más personas dispuestas a reflejar el amor de Cristo. Y al permitir que su luz brille a través de ti, descubrirás que cuanto más das, más lleno te sentirás. Porque la luz de Dios nunca se apaga y cuanto más la compartes, más brillante se vuelve. Cada mañana tienes una elección. Puedes comenzar tu día con Dios, sentando las bases para todo lo que vendrá, o puedes enfrentarlo confiando en tu propia fuerza. El primer pensamiento de tu día importa, porque da forma a la dirección de tu corazón y mente. La oración no es solo una rutina, es tu primera conversación con Dios.
Es el momento en que alineas tu espíritu con su voluntad. Su palabra es el alimento diario que fortalece tu alma y te equipa para enfrentar cualquier desafío. Pero no termina ahí. Cuando entregas tus planes a Dios, le permites guiarte a donde necesitas ir, no a donde crees que deberías estar. Cuando guardas tu corazón y tu mente, te proteges de distracciones, negatividad y tentaciones que intentan alejarte de su propósito. Caminar en fe y no en miedo significa confiar en Él incluso cuando el camino no está claro. A medida que creces en la fe, te conviertes en una luz para los demás, reflejando su amor en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Esta es la vida a la que fuiste llamado, una vida arraigada en la fe, fortalecida por su presencia y guiada por su verdad. No es una vida libre de desafíos, pero es una vida en la que nunca estarás solo. Dios está contigo, te está guiando, y si lo buscas primero, Él se encargará de todo lo demás. Oremos oración de entrega y fortaleza en la fe. Señor Todopoderoso, hoy me presento ante ti con un corazón abierto, reconociendo que sin ti nada puedo hacer. Te entrego mis miedos, mis preocupaciones y todo aquello que intenta robarme la paz. Declaro que mi vida está en tus manos y que tu plan para mí es bueno, perfecto y lleno de propósito. Padre, enséñame a caminar en fe y no en miedo, a confiar en tu voz por encima de las dudas, a seguir adelante aun cuando no vea el camino con claridad. Sé que tú eres mi roca, mi refugio y mi guía en cada paso que doy. Hoy decido soltar el control y rendirme completamente a ti. No quiero depender de mi propia fuerza ni de mi propio entendimiento, sino descansar en tu sabiduría infinita. Sé que, aunque las circunstancias cambien, tú sigues siendo el mismo. Señor, haz brillar tu luz en mí para que en medio de la oscuridad pueda reflejar tu amor y esperanza. Que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad y mi corazón permanezca firme en tu verdad. Confío en que nunca me dejas ni me abandonas. Me aferro a tu promesa de que estás conmigo en cada batalla, en cada desafío, en cada nuevo día. Gracias, Padre, porque en ti encuentro fortaleza, propósito y vida abundante. En el nombre de Jesús. Amén.